Muy buenos días, bienvenidos. SpainCap también está en transformación. Decimos, hacia afuera y hacia adelante, tratando de seguiros. Estamos en récord, ya sabéis, de operaciones de inversión. Muchas gracias a Kisleygate y a este panel de cracks. Nosotros seguimos con nuestros valores, ya sabéis que son integridad, transparencia y diversidad. Hemos hecho una transformación, pero también acordándonos de lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Pues eso, personas y valores, ya mencionado, además de plan de negocio y trabajo duro, ¿no? Pero estos señores que tenéis aquí enfrente, ahora en tiempos de cambio, nos van a decir que hay muchas oportunidades y que con prudencia y liderazgo vamos a ir hacia el éxito, ¿no? O sea que todo oídos y os escuchamos. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias, José. Bueno, yo la verdad es que más que entrar en detalle en el estudio, que lo tenéis en todos los formatos, online, PDF, en físico, quería contaros muy rápido, porque hoy el tiempo es de nuestros ponentes, el por qué nos animamos a meternos de lleno en un estudio tan ambicioso, ¿no? Y que además tiene que ver mucho con el título del proyecto, ¿no? Que se llama Transformación y Liderazgo. Transformación porque Kingsley de alguna manera nace con una vocación muy clara de transformar una industria que prácticamente pues, no evolucionaba desde hacía más de medio siglo, ¿no? Aplicando tecnología a todos los procesos, queremos ser pues, alguien diferencial, ¿no? Y liderazgo porque es el corazón de nuestro negocio. A través de una propuesta integrada, ¿no? Nosotros lo que buscamos es dar soluciones a todo el ciclo del talento, ¿no? Y cuando estuvimos preguntando a los más de 530 ejecutivos entre Iberia y Latinoamérica, pues nos dimos cuenta que había varios ejes que después de la pandemia habían surgido con mucha claridad, ¿no? y tienen que ver pues, con los modelos de negocio, cómo se están transformando, cómo están cambiando y cómo esto impacta directamente en la cultura, en los estilos de liderazgo y en la propuesta de valor para el talento, es decir, cómo atraemos, retenemos y desarrollamos talento, ¿no? Al final se trata de gestionar en tiempos de incertidumbre, en tiempos de volatilidad y, por ejemplo, pues nuestro invitado que hoy no ha podido venir y está en París. Si no sabemos gestionar esto, mal vamos, ¿no? Y se trata precisamente de esto. Así que doy paso a mi socio Julio, al resto de ponentes y muchísimas gracias a todos por venir, a CREAP, SpainCap y promete ser interesante, nada más. Muy bien, muchas gracias Alberto, muchas gracias SpainCap, CREAP, por habernos ayudado en este evento y sobre todo la difusión de este estudio que yo creo que tiene claves muy interesantes para la reflexión de las empresas. Vamos a ver, tenéis códigos QR donde además están todos los currículums de los ponentes, incluso del que no ha venido, no nos ha dado tiempo a quitarlo. Y entonces yo solo voy a decir unas frases que me han llamado la atención de estos currículums. Cayetana, empiezas hace 15 años con la formación de una plataforma de arte online, experta en generar nuevos modelos de negocio y además toma de decisiones basada en datos. Bienvenida. Seguro que tu colaboración es tremendamente interesante. Dimitris, yo he leído tu currículum, fundador de diferentes startups, desde drones hasta experiencia del empleado. Y luego, consejero senior del Chief Innovation Officer de la NASA. Me he quedado ahí bastante y bienvenido. Será interesantísimo escucharte. Rafael, gestionabas un negocio de 2000. Santiago. Digo, perdón. Santiago. Rápidamente. Tengo la lista. Tengo la lista. Una tras de otra. Santiago. Gestionabas un negocio de 2000, eras tú, ¿no? Yo. De 2.000 millones, te proponen un fondo, meterte en una cosa de 20 millones, lo petas, lo llevas a 150 y ahora lo integras en un negocio de más de 600 y pico millones con una responsabilidad multilocal en varios países. Enhorabuena. Y del Atleti, imagínate. Y lo último que me quedaba, nadie es perfecto. Y entonces lo pone al final de su currículum de manera muy modesta, soy del Atleti.
Oye, bueno, me han pedido, el tiempo es suyo, pero me han pedido que hable un poco de transformación al inicio para poner un marco, ¿no? Entonces, fijaros en estos años cómo han cambiado los titulares de la prensa, los titulares de los telediarios en 2 años. Antes era todo COVID, COVID, pandemia, pandemia, pandemia. De ahí pasamos guerra, Ucrania, Ucrania, Ucrania. De ahí pasamos a recesión, inflación, etcétera, etcétera. Y de ahí pasamos a Tamara, Tamara, Tamara. Es decir, todo el mundo cambia a una velocidad tan acelerada que prácticamente no nos da tiempo ni a adaptarnos intelectualmente. Cuanto más en las empresas. Si no somos capaces de seguir a veces la velocidad del cambio, primero cambio, luego transformación, luego disrupción, que no expresan otra cosa sino la velocidad en la que se producen los acontecimientos. Y casi no lo podemos procesar y encima tenemos que transformar a nuestras empresas a esa velocidad. Yo os diría que hay ejemplos en la naturaleza. Ayer pensando, oye, ¿qué cuento yo mañana? Yo creo que estas cosas hay que preparárselas porque si no es una falta de respeto para la audiencia. Pedro me dice que no me las preparo, pero sí. Entonces estaba pensando en un ejemplo. Hay un ejemplo interesantísimo de transformación. Es una mariposa, la mariposa del abedul, que es blanca con motas negras, se mimetiza muy bien con las cortezas del abedul. Empieza la revolución industrial, mucho hollín, mucho carbón, mucho humo, y los troncos de los abedules se vuelven negros. Y esa mariposa blanca resalta, y entonces evidentemente todos los pájaros insectívoros van a por ellas, ¿no? Una escabechina. Bueno, el caso es que en pocos años esa mariposa que era blanca se transforma en una mariposa negra por las siguientes generaciones y se vuelven a mimetizar con los árboles para así protegerse de sus depredadores. Esto es una adaptación, un cambio muy importante que se produce en muy pocos años, en Manchester precisamente. En 1818 empieza. En los años 70, cuando empiezan a disminuir los contaminantes, las mariposas poco a poco dejan de ser negras y vuelven a ser blancas con rayas negras. Es otro proceso de adaptación que vemos en la naturaleza. Bueno, oye, pero eso tarda muchos años. Resulta que estamos hablando que en un siglo prácticamente la vida media de las empresas, la esperanza de vida media de las empresas del Standard & Poor's se ha dividido por 3. Necesitamos hacer cosas más rápidas. Mirad, hay una planta muy sencilla, la col. Casi todos hemos comido algún guiso con col. Si tú plantas col en un suelo seco, el tallo de la col es pequeñito, abre las hojas, así protege un poco la humedad del suelo y crece sana. Si tú la plantas en un lugar húmedo, tiene un tallo muy alto porque la col sabe de alguna manera que las hojas de abajo se van a pudrir, se van a llenar de hongos y se va a infectar la planta. De alguna manera la col sabe eso, esa planta tan sencilla. Pero es que además si tú coges una semilla de la col de tallo largo y la plantas en un lugar seco, te saldrá una col de tallo corto con las hojas abiertas muy cerca del suelo. Y si tú coges una semilla de col de tallo corto y la plantas en un lugar húmedo, te saldrá una col de tallo alto para protegerse de la infección de los hongos. Es decir, la naturaleza nos enseña cómo nos tenemos que adaptar de una manera más basada en el ADN, más realmente que generación tras generación vamos a ir avanzando en las empresas, o de una manera más rápida, como hace la col, que no es una herencia genética, sino que rápidamente se transforma y decide qué tipo de crecimiento tiene que tener en función del suelo donde está. Las empresas formadas por organismos vivos, la mayoría de nosotros, se comportan muchas veces como organismos vivos. Entonces, en ese sentido, tenemos aquí a 3 grandes expertos y uno cuarto al que yo he escuchado el otro día en la preparación y podré decir algunas de las cosas que él nos contaba, ¿no? Para hacerles y empezar con una pregunta general para todos. Primero, todos os distinguís por vuestro perfil. No habría habido mesa mejor que la que hemos montado para hablar de transformación e innovación. No se me ocurre a mí quién podría hablar más y mejor de esto. Y la pregunta es, ¿qué habéis aprendido en todos estos años de innovación, de crear nuevos negocios, de transformar? ¿Qué es bullshit? O sea, ¿qué son cosas que se hacen de manera superficial
y qué es lo sustancial. Y en la medida de dar ejemplos concretos, porque al final a todos nos gustan estas experiencias, estas anécdotas. Pues vamos a empezar así, porque además Dimitri va a salir porque tiene una presentación de algo que aparecerá en prensa dentro de unos meses. No me convertiré en agricultor ni cogeré los cultivos. ¿Qué he aprendido, no? O sea, es cierto que el concepto de transformación, y más en los últimos años, está súper manido y a veces desvirtuamos la esencia, ¿no? En mi experiencia, 20 años, y algunas canas ya, ¿no? Entrando en organizaciones que tenían un momento o una oportunidad crítica de aprovechar recursos y lanzarse al mercado, mi primera conclusión es que la estrategia pluscuamperfecta y definida hace unos años con catalejos o con radares de larga distancia, hoy más definida como un cono de incertidumbre donde tenemos que operar, no tiene sentido si no tenemos un equipo orientado a la ejecución. Para orientar el equipo a la ejecución y ganar escala necesitas una convicción en los líderes, más de uno que definan ese viaje, y luego una motivación que conecte con el ser y el estar de centenares y miles de personas, ¿no? Un ejemplo no tan reciente, de hace unos años, cuando mi querida Iberia en el pasado, ¿no? Era una compañía que todos pues, teníamos capacidad de interactuar, pero no era destacada por ser la más puntual, ni mucho menos. Recuerdo que estábamos en el ranking en el 89, 90 en la lista de las compañías más puntuales, irrelevante cuando estás en esas posiciones, y se creó el objetivo compartido en medio de la transformación con el cambio de marca, un nuevo setup de convertirnos en una compañía puntual, conseguir en 2 años ser la compañía más puntual del mundo y mantenerse hasta la fecha, ¿no? Que todos celebramos como clientes en el top 5, fue un movimiento en el que se tuvo que inyectar procesos, incorporar tecnología, pero sobre todo inocular la sensación de orgullo y de responsabilidad compartida, en el que cada minuto era un handshake de miles de personas, ¿no? Y me acuerdo que venían compañías de todo el mundo que habían sido líderes de puntualidad a preguntarnos cómo se había conseguido. Digo, sí, los procesos te los podemos contar, la tecnología puede ser una commodity, pero ese willingness de miles de personas por estar persiguiendo minuto a minuto es difícil de copiar, ¿no? Entonces, como referencia, todo lo que he podido vivir a nivel de transformación que ha dejado huella está basado en la ejecución, y justamente es el factor más difícil de copiar, porque acaba convirtiéndose como en el secreto, en la salsa difícil de imitar, en el que la voluntad colectiva, con un propósito bien definido y motivos y evidencias de que no son cosméticos, hacen que miles de personas se alineen y estén listos para dar lo que no habían dado a lo mejor durante décadas, ¿no? Muy bien, un cambio de la cultura de miles de personas. Cayetana, en tu experiencia, ¿qué has aprendido? ¿Qué es bullshit? Pues, poco puedo decir más que esto, ¿no? Pero un poco continuando con el mensaje, yo creo que a veces cuando hablamos de transformación hablamos de unicornios y de golosinas, ¿no? Y yo creo que esto hay que dejarlo de un lado. Yo creo que la transformación es un vehículo para la cuenta de resultado, ¿no? Yo creo que es donde realmente hay enganche. Entonces hay que abandonar, ¿no? Un poco ligado con lo que decías de la ejecución. Bueno, pues hay grandes palabras, ¿no? Muchas veces que hablamos de la transformación, el engagement, todo esto, pero el para qué es muy importante. Yo creo que dentro de la compañía lo que veo es que tenemos que ser mucho más transparentes, como dicen los amigos, ¿no? Bold, al final, en las definiciones y cuáles son los KPIs que queremos hacer. Yo, por ejemplo, os pongo el ejemplo. En ING, la verdad es que me has presentado como experta, pero tengo que deciros que no soy experta en absoluto. Llevo en el puesto de transformación de ING año y medio, y una de las cosas al llegar fue, bueno, ¿pero para qué? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué queremos medir? ¿No? Y dijimos, nos pusimos metas muy claras de productividad, y al final lo que dices es, oye, ¿cuánto dinero estoy metiendo en este equipo de transformación al año? Depende del tamaño, pues multiplicas más o menos, te sale un presupuesto, es decir, oye, ¿cuánto podemos sacar? ¿No? Y nuestra meta al final, por ejemplo, la que esa idea es aumentar la velocidad del metabolismo, ¿no? Les decimos aumentar el metabolismo de ING. ¿Para qué? Pues porque si somos capaces, ¿no? Y decías precisamente, en un entorno cambiante, el papel lo aguanta todo, pero la realidad y la ejecución lo hace todo mucho más complejo. Entonces, al ponernos esta meta de decir vamos a conseguir más rápido, vamos a conseguir entregar más valor a los clientes más rápido, vamos a conseguir que los equipos puedan trabajar y tener más impacto en su día a día, lo que estamos haciendo es tener un impacto directo sobre la cuenta de resultados, porque al final con el mismo equipo somos capaces de sacar más y no solo por sacar más,
sino que eso lo que nos hace es tener información del mercado más rápido y podernos adaptar más rápido, ¿no? Y ese ha sido un poco el aprendizaje de ver una empresa y que sirve, yo creo, tanto en una startup, porque es verdad que antes de entrar en el mundo corporativo venía más de empresas más pequeñas, y que sirve para una empresa grande. Los procesos cambian, es distinto, pero el contenido, el para qué, la necesidad realmente de tocar la cuenta de resultados, yo creo que es clave, y es lo que va a permitir que se vayan renovando los compromisos, que el año siguiente se siga confiando en el equipo de transformación y se siga invirtiendo y sigamos sacando nuevas cosas para nuestros clientes, que es nuestra razón de ser. Muy bien. O sea, agilidad en leer los datos y en aplicar soluciones vinculadas a estos, ¿no? Y resultados, para que siempre el KPI y todos los meses medirnos cuánto hemos movido la aguja. Muy bien. Muchas gracias. Santiago, ahora sí. Me hizo mucha gracia que dijeras lo de bullshit, porque en el mundo de gestión del cambio hace muchos años hay un acrónimo para ello, que es CMB, que es Change Management Bullshit. Digo, para eso que os lleváis, ¿no? Hoy. CMB, Change Management Bullshit, porque cuando hay un cambio importante en una empresa, una transformación, no sé qué, muchísimas de las personas que han estado, hay algunas que a lo mejor son más jóvenes y ven el cambio por primera vez y dicen, aquí va a pasar algo, pero la mayoría de la gente es la octava vez que les dicen que va a cambiar todo, y entonces están esperando, con el Change Management Bullshit, actitud esta, es decir, bueno, este cambio viene, a ver si me agacho, y pasa, y no ha pasado nada, y ya está el siguiente cambio, ¿no? Hasta el siguiente oleada. Entonces, yo creo que en tu ejemplo de la call, que me parece muy, muy interesante, porque la call se juega a sobrevivir. Es decir, si no hace eso, muere. Entonces, digamos, la reflexión que yo hago es, ¿cuántas veces una transformación es realmente una transformación? ¿No? Muchas veces se viste de transformación una reestructuración, o vamos a mejorar el margen, o vamos a subir los ingresos en no sé qué región y le llamas transformación. Entonces eso es, no sé, es una iniciativa de negocio, un plan de negocio, pero no es una transformación. Para mí, digamos, hay mucha falsa transformación en el mercado, o muchas compañías que venden la transformación, pero no es de verdad. Para que haya una transformación, para mí tiene que haber una visión o un motivo muy fuerte para que haya un cambio, ¿no? Y todo el mundo lo tiene que entender, si no, la gente, nadie va a querer cambiar. Entonces, eso sucede pocas veces, ¿no? Si John Kotter, que el libro Leading Change, decía que el 70% de transformaciones fracasan. McKinsey, un estudio hace poco, 70-80% fracasan. Pero claro, ¿qué es esa transformación, ¿no? O sea, entonces, yo creo que es muy, muy importante transmitir una visión y que todo el mundo entienda cuál es el motivo de verdad para ir a esa visión, ¿no? ¿Qué pasa si no vamos? ¿O qué ganamos si vamos, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, yo no soy experto en transformación, pero leo mucho y experimento, y entonces, bueno, pues a veces salen las cosas bien y a veces mal, ¿no? Pero me acuerdo hace muchos años que empezamos un kick-off de empresa con todos los empleados, que en teoría es un evento, bueno, o sea, como muy así, ¿no? Para que todo el mundo sea feliz y darnos abrazos y todo esto. Dije, os voy a enseñar un vídeo de una cosa que va a salir en las noticias esta tarde. Y os lo queremos adelantar porque, o sea, queremos que seáis los primeros en averiguarlo, ¿no? Y entonces contratamos a un par de locutores de telediario de la televisión y contar una noticia, que es que nos había comprado una empresa china que iba a echar el 40% de la plantilla y que, bueno, que iba a cambiarlo todo, ¿no? Entonces, claro, la gente se quedó, os podéis imaginar, ¿no? O sea, joder. Entonces, a partir de ese momento dijimos, bueno, y como esto, o sea, ha sido una broma, no os preocupéis, pero esto es lo que va a pasar si no hacemos esto. Entonces, todo el mundo entendió rápidamente, ¿no? O sea, es que nos jugamos la supervivencia de la empresa si no cambiamos las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, que esto de transmitir la importancia del cambio, lo que te juegas, si no cambias, si no vas hacia esa visión, es lo que, en mi opinión, distingue, ¿no? las transformaciones que tienen éxito de las que no. Porque todo lo demás, los sistemas, los procesos, los cambios de tal, o sea, todo eso, digamos que se puede, pero estar alineados con una visión que se comunica y donde cada persona sabe lo que se juega, si llega o si no llega, pues creo que es muy importante, ¿no? Todo lo que no sea eso, todo lo demás es bullshit. Muy bien, muy interesante esa visión y la gente alineada con esa visión, aunque sea dándoles el susto de ese telediario fingido donde ven lo que puede ocurrir con la compañía. Dimitri, yo te voy a preguntar a ti primero porque, como si tienes que salir, lo hagas con toda naturalidad.
has sido fundador de un montón de startups, socio fundador, etcétera, etcétera. ¿Piensas que en este tipo de organización se requiere algunas capacidades, algunos estilos distintos a los de otras, a lo de transformar otras organizaciones? Y luego me gustaría hacerte una pregunta, porque cada vez nos preocupa más, y así sale en el estudio, sobre qué pueden aportar los seniors a estas organizaciones que muchas veces parecen solamente construidas por jóvenes en un garaje. Bueno, pues ambas preguntas son súper interesantes, ¿no? La primera, vivida no como un senior, pero después de 15 años en el mundo corporativo y en la consultoría, el momento que salto a ese esquema de emprendimiento, lo que te das cuenta es lo vulnerable que eres, ¿no? Tus lecciones, tus capacidades de poder prescribir, tus recetas, tus clichés, incluso tus vallas se diluyen automáticamente porque te das cuenta que recursos, capacidades están todo el día en la cuerda floja, ¿no? Como comentaba, y la posibilidad de quedarte sin cash dentro de un mes la vives en tiempo real, y eso de manera natural te obliga a ser más colaborativo, a tener un poco más de empatía, a convertirte, aunque estés a operaciones comercial, y a mutar todos los días de rol en un esquema pues, que es muy, muy incipiente, ¿no? Eso corre el peligro de que, por el lado que comentabas, de preservarlo sin darle una estructura que industrialice la relación corporativa, ¿no? Y lo he vivido en algunas de las startups en las que ya tenían ingresos recurrentes, en los que ya tenían un modelo en el que empezaban a tener que tomar decisiones importantes desde la óptica de finanzas, recursos humanos, gestión del talento, pero querían seguir enganchados a una dinámica que no era sana. Necesitabas estructurar, y la presencia de perfiles más senior o perfiles que han vivido procesos en los que en grandes corporaciones tenías que decidir qué ERP instalas, cómo defines determinadas políticas, cómo es el modelo de sucesión y cómo lo estructuras, puede abrir el debate sin trasladar recetas impuestas, pero para acelerar que determinadas startups que están en el momento de crecimiento interioricen que esa es una etapa que en muchos casos es el punto de inflexión para convertirlas en unicornios sanos o en compañías rentables, ¿no? Y no es tan evidente. La presencia de perfiles que desde el mundo de la empresa y con una visión mucho más abierta pueden dar esas alarmas anticipadas es muy interesante. Tienen que conjugarse varias circunstancias, ¿no? Que esa persona esté abierta también a recibir input de la startup sin aplicar clichés, y que la compañía esté en el momento adecuado para tener la necesidad de aplicar políticas más industrializadas o más corporativas, ¿no? Y no es fácil encontrar. Yo, en 2 o 3 de las que me sumé o fundé, estábamos en una etapa muy incipiente. Y quizás fue lo que en un momento dado me frustró, ¿no? O sea, tenía ansias y ganas de ganar escala para poder ser yo mismo, y cuando eso no llega, pues también hay muchos senior o personas con experiencia que se sienten frustrados porque perciben que no pueden aportar o integrar al proyecto todo aquello que les ha hecho pues, merecer reputación o cierta experiencia. Si algún estudio apunta a que la presencia de esos seniors en determinados momentos de la creación de una startup, o no, quizá no tanto de la creación, sino en el desarrollo, ha sido lo que ha hecho que empresas que conocemos todos hayan tenido éxito. Tengo una pregunta para ti, Cayetana. ¿Cuál es el mayor reto en el día a día de la transformación de ING? Yo te diría que la alineación. Cuando vas a transformar, da igual que transformes, voy a empezar a ir al gimnasio, como digo yo, que es una transformación muy básica, y dices, bueno, quiero adelgazar y quiero ponerme en forma, o que como organización quieres, pues desde toda la parte de estrategia de datos, o puede ser los back office, o pueden ser cosas de cliente, ¿no? De un nuevo posicionamiento. Pero lo que sí que es muy importante y el mayor reto es cómo, o sea, qué tiene que cambiar en la organización. Ya es un tema físico. Si yo quiero que cambie la velocidad, que quiero que cambie el output, tendré que cambiar algo del input, porque si no, o el proceso, o hay algo ahí que no va a cambiar solo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Y yo creo que la clave es el alineamiento. Sobre todo en organizaciones, cuanto más grandes, más matriciales, la complejidad es mayor, los intereses son distintos, enfrentados a veces, es decir, a pesar de que todos trabajamos para el cliente, podemos encontrarnos en situaciones donde no está claro qué está sobre qué, cómo se prioriza, ¿no? Entonces ahí, más que cambiar, fíjate, la cultura propia de la organización, mi experiencia ha sido cómo cambiamos
el proceso y cómo aseguramos que se construye una agenda única. Me parece una tontería. Pero lo que hicimos es, y lo llamamos, de hecho, en ING lo llamamos el One Roadmap. El One Roadmap es, tenemos la estrategia que, ¿no?, el CEO, el ESCO nos dicen, oye, a 5 años vista queremos estar aquí. Y nosotros desde la Oficina de Transformación lo que hacemos es, bueno, y entonces para llegar allí los próximos 12, 18 meses, ¿qué hay que hacer? Y ahí es donde empieza, porque claro, los detalles, no tú vas bajando a detalles, ahí empieza a haber mucho más conflicto, muchas más agendas, muchas más iniciativas de cambio distintas según el área en la que estamos. Y lo que hacemos es construimos esa agenda única, es decir, empezamos desde, es un ejercicio bastante sencillo, pero empezamos desde los equipos, ¿no?, que nosotros estamos organizados por productos, de cara al cliente, ¿no? Al final es una orientación muy al cliente y cada uno piensa en el futuro y para los próximos 12, 18 meses, para esas metas que tenemos, ¿qué tengo que construir? Y se construye de abajo arriba. Entonces, desde abajo se empieza a levantar, se levantan todos esos mapas con esas iniciativas de cambio y el ESCO después y el equipo más directivo es lo que asegura es, vale, cómo, la parte más de steering, ¿no? O sea, ahora cómo tiro de aquí, cuánto tengo que invertir, cómo aseguro que tiene que ir. Bueno, pues ese proceso yo creo que es lo que nos ha servido para resolver ese problema de alineación, porque cuando acaba, no es un proceso sencillo. Se tienen muchas conversaciones, pero esa es la gracia, tener las conversaciones. Se dicen muchas cosas que nos duele mucho. No sé vosotros en vuestro día a día, pero en ING decir que no casi es como anticultura. O sea, es como que no quieres ayudar, nos cuesta renunciar a las cosas, todos tenemos esa ambición de querer hacer más y nos cuesta. Entonces hacemos esas renuncias y llega un momento que decimos cerramos, o sea, a la altura de noviembre, si todo va bien, lo haremos y se cierra y se conecta mucho con los objetivos individuales y del banco. Es decir, oye, ¿cuáles son los objetivos que tenemos? Yo con mi equipo, ¿qué objetivos que llegar? Y yo personalmente, ¿cómo contribuyo a eso? Entonces, esa agenda única, ese One Roadmap que creamos para toda la organización, conecta ya con cada uno de los empleados. Porque lo que te permite es que yo por la mañana, esto me lo dijo, os estoy contando aquí de todo, ¿no? Pero tenía un jefe que me decía, la semana que te levantes 3 días sin saber para qué y un poco mosqueado, tienes un problema. ¿Vale? Tienes que empezar a plantearte qué pasa. Y entonces muchas veces en las organizaciones grandes es cómo conectas y cómo aseguras que mi trabajo contribuye a algo grande, a lo que en este caso el banco quiere hacer y la organización. Entonces yo creo que ese proceso que hacemos de esa agenda única, bajarla a objetivos, conectarla con los objetivos del banco, de los equipos y los objetivos individuales, genera muchísima atracción y genera muchísimo alineamiento. Porque ya no hay esas discusiones de alguien me va a pedir, luego por supuesto que hay cambios y tenemos ya mecanismos también para ir ajustando, pero quita esa presión de, oye, ya sabemos qué hacemos, que sí, que no, y cómo vamos a colaborar conjuntamente. Y ese ha sido, ya en los últimos años, un poco el éxito, ¿no? El tener esa visión grande de qué queremos hacer, cómo podemos construir ese nuevo banco del futuro, y conectarlo con los próximos 12, 18 meses que tenemos cada uno de nosotros, cómo contribuimos a esa agenda y, por lo tanto, qué no vamos a hacer. ¿Vale? Es mucho de limitar el trabajo que hacemos. Trabajamos en menos cosas, pero lo que empezamos lo acabamos, ¿no? Es un poco... Muy interesante porque el proceso o los procesos compartidos son otro de los elementos que podemos poner en marcha. Pero Santiago, desde tu punto de vista, y además cuando lo queremos hacer muy deprisa y acelerar el cambio y la transformación, ¿qué otras palancas podemos utilizar? Yo diría que lo que ha hecho Dimitris y Cayetana, o sea, suscribo cada palabra, pero hay que hacerlo con determinación y rápidamente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el grupo actual, Grupo Primavera, como tú dices, me uno a una cosa que han adquirido, un fondo de inversión ha adquirido una compañía hace 2 años que factura 20 millones y entonces me dicen, oye, Santiago, tienes 5 años para crear el líder del sector, que es un sector muy pequeñito, pero que el líder del sector factura 120 millones más o menos entre España y Portugal. Y tienes esto y a ver qué haces, ¿no? Entonces, claro, tenemos un plan a 4 años y si tú hoy, 2 años más tarde, miras para atrás y dices, hombre, hemos conseguido, después de 14 adquisiciones y una fusión, ya somos 150 millones, hemos conseguido el objetivo de 4 años en 2, ¿no? Y eso pues ha sido un trabajo, pues podemos decir muy técnico, puede describir los procesos y cómo hemos hecho el M&A y todo. Pero lo más importante que hemos hecho ha sido acelerar la cultura. Entonces, fíjate, ¿me puedo levantar un segundo? Pues sí. Tengo un cuaderno con el que voy siempre, que estos son los cuadernos que lleva todo el mundo en la empresa, y pone aquí una cosa que es Together We Grow, ¿no? Entonces, cuando tú haces 14 adquisiciones, claro, cada compañía está en una ciudad, tiene una cultura, llevan 30 años trabajando juntos y demás. Entonces, cambiar eso es complicado, pero lo que hicimos fue, con muchísima determinación,
de las primeras cosas que hicimos no fue establecer los procesos de manejo, de integración y no sé qué. De las primeras cosas que hicimos fue cuál va a ser nuestra cultura de empresa, cuál va a ser nuestra visión. Y entonces teníamos una ambición que es ser número en el mercado en 4 o 5 años, que es una ambición suficientemente irracional como para que motive a bastante gente. Pero además dijimos, queremos hacerlo de una forma y con una cultura que nos distinga de la competencia, ¿no? Y decidimos que era juntos crecemos, ¿no? O sea, juntos diferentes empresas, con nuestros clientes, con nuestra red de partners, los inversores, o sea, las personas, porque vamos a aprender mucho. Entonces, yo creo que si tú miras el estudio que habéis presentado hoy, que yo creo que, o sea, si te das cuenta, aquí viene, vamos, esta es la sabiduría de un montón de gente que habéis preguntado. Y habláis de, ya está sucediendo, lo cual es velocidad y luego cultura, estilo de liderazgo, cultura, liderazgo, talento, diversidad y también cultura. O sea, de los 8 factores, 6 son cultura, liderazgo. Entonces, para mí esto es importante, ¿no? Y a la hora de acelerar, cuando uno dice, claro, en nuestra industria, las compañías, en lo que hemos tardado nosotros 2 años, la gente tardaba a lo mejor 8 años, ¿no? Pero yo creo que la determinación y hacer las cosas de la mano de las personas, pero involucrándoles desde el principio, o sea, no teniendo dudas, es decir, porque te puedes equivocar, pero yo creo que es muy importante tener determinación en las cosas que haces, ¿no? Hay un ejemplo, yo no sé cuántos conocéis a François Pienaar, ¿os suena de algo? François Pienaar, no le suena casi nadie. Ahora os voy a decir quién es y ya veréis cómo os acordáis, ¿no? Este es el capitán del equipo de rugby de Sudáfrica en la Copa del Mundo de 1995, que ni era en Sudáfrica, pero ni eran favoritos, ni era el mejor equipo, ni tenían la mejor plantilla, ni nada. Pero este señor, que es un africano, con el apartheid recién eliminado, con Nelson Mandela, de recién nombrado presidente de gobierno, recién salido de la cárcel, un capitán de un equipo de rugby, deporte, digamos, del régimen anterior, y un preso político durante unos cuantos años en Robben Island, se juntan y entre los dos, de una manera mágica, deciden que la Copa del Mundo no es ganar la Copa del Mundo, es unir un país. Y cuando tú de repente transformas un evento deportivo en que esto trasciende más allá, fijaos, o sea, esto no tardaron 2 años. Estas fueron 2 reuniones, bueno, los que habéis visto la película Invictus, habéis visto Invictus, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Vale? Son capaces de transformar, o sea, de que la visión sea algo diferente. Ya no es un tema de negocio, de tal, vamos a unir un país. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando tú tienes esa determinación, digamos, yo creo que es posible acelerar esa transformación, ¿no? Porque es muy poderoso. O sea, lo que provoca la cultura y la visión bien comunicada, compartida, es muy poderoso y es capaz de lograr milagros y magia en muy poco tiempo. Muy bien, Santiago. ¿Vamos bien, Dimitris? Vamos bien, vamos bien. Fenomenal. Porque para ti es la siguiente pregunta a raíz de lo que ha dicho Santiago, y es tener a las personas unidas en esa visión. Pero para eso los líderes tienen que ser coherentes con los comportamientos que demanda esa visión. Si no hay coherencia, pues la gente acaba diciendo, me dicen esto, pero si mi líder hace esta otra cosa, pues entonces ya haré yo la que quiera, ¿no? ¿Tú crees que contamos con el liderazgo adecuado en este momento en España? Y no me refiero al político porque ya sé la respuesta. A nivel empresarial, para hacer esa transformación, dando ese ejemplo. Yo creo que depende del sector y depende del tipo de empresa, ¿no? Es cierto que en un entorno en el que cada vez que miramos el panorama empresarial, ¿no?, nos centramos en las grandes corporaciones, y en España las pymes representan más del 90% del tejido empresarial, generalizar es complicado, ¿no? Que los líderes o los equipos de las grandes corporaciones son conscientes de que el liderazgo, para que genere tracción, requiere legitimidad, y el dilema entre la autoritas y la potestas, ¿no? Ese equilibrio entre prescribo porque estoy convencido y mi objetivo es intentar dar razones para que otros se sumen a ese esfuerzo, ¿no?, a ese lema, como el que comentaba Santiago, versus lanzo mis visiones a veces muy alejadas de la realidad, ¿no?, esperando porque tengo la autoridad jerárquica. Eso creo que se ha desmoronado, porque estamos gestionando de manera deslocalizada, porque los equipos cada vez más son fusiones de skills, de generaciones, nosotros lo llamamos mental wiring, ¿no?, de esquemas mentales en los que tener un cliché y lanzar un mensaje no funciona. Hay muchísimo más conciencia de la importancia de liderar con el ejemplo, de atacar los problemas con una empatía, entendiendo que no todos van a
a adaptarse con la misma velocidad. A mí ese aspecto me preocupa mucho, ¿no? Porque cuando hablamos de transformaciones en las que imprimimos velocidad, sacamos energía, sinergias y inercia, metemos cambios en políticas, en dinámicas que llevaban muchos años bastante paradas, hay gente que se va a quedar atrás. Y el líder que no identifica que esos agentes de cambio, con miedo escénico, con vértigo a lo que puede suponer en su propia carrera laboral, no identifique que ellos pueden ser el factor clave para evitar la fricción o para que todo el proyecto avance, a veces nos olvidamos de ellos o no los tenemos en cuenta como un factor clave, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho margen de mejora, hay más conciencia de que es una condición necesaria para transformar, liderar arriba o abajo, y luego una convicción de que tiene que hacerse dentro de una red de influencia en el cual la visión muy idealizada no acaba por llegar a impacto si no conecta con los equipos. Pero también requiere que ese gran instrumento que tiene el líder, que es su equipo, de alguna manera esté colegiado. Lo cual en España es difícil, porque muchas veces salimos de las reuniones, han dicho no sé qué, pero vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo. Entonces, bueno, esa colegiación, conseguir esa complicidad de todos los miembros del equipo es importante. Cayetano, una pregunta. ¿Piensas que parte del éxito de ING y por lo que os estáis transformando de una manera tan rápida, tan eficiente, tiene que ver con que sois una compañía nativa desde el punto de vista de la transformación? ¿Nacisteis ya como empresa transformada? Nacimos como empresa transformada, efectivamente. O sea, yo creo que en España pues son 23 años ya. Entonces la historia es, bueno, es con los teléfonos, ¿no? Y la gente abría la cuenta pues llamando por teléfono, el anuncio de la televisión y llamando. Entonces eso ya es verdad que marca el ADN que tenemos en la cultura. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos 3 valores que además sí o sí, llega un momento que, bueno, lo que dices, ¿no? Cuando están tan embebidos, cuando son parte del ADN de la organización y entra alguien en la organización, tiene 2 opciones, es decir, o hemos acertado, entra y está cómodo, o se autoexpulsa. O sea, y uno de ellos es stay a step ahead, ¿no? Es decir, estar siempre un paso por delante. Y eso lo llevamos a todo, es decir, da igual que estés en el área de riesgos o que estés en el área de negocio o que estés en un proyecto pues, ¿no? con nuevos modelos de tomas de decisiones basados en inteligencia artificial para temas de riesgos, que sí o sí lo tenemos y lo llevamos adelante. ¿Cómo? Pues pensando siempre en nuestros clientes, ¿no? Es esa pensión de qué va a necesitar mi cliente mañana y qué tengo que hacer, qué tengo que invertir hoy, qué tengo que cambiar hoy dentro de la compañía para ir para adelante. Y yo creo que eso es muy importante, porque efectivamente nosotros seguimos transformándonos, es decir, entramos en España transformados, pero seguimos. Para que os hagáis una idea, solemos utilizar, de hecho, además, mirando hacia atrás, las crisis como momento, como realmente oportunidades de crecimiento. Ya nos pasó hace años, pero ahora con el COVID pues ha sido pico de captación de clientes, apoyado el que tenemos ya, pues somos muy digitales y lógicamente los clientes cuando se encuentran en situación de necesito un banco digital, pues nos miran, pero es que también hemos sacado la cuenta no cuenta que acabamos de presentarle hace nada, hemos cambiado nuestro modo de hacer marketing, ¿no? Antes nuestras campañas famosas, pues ahora hemos producido un documental que se llama Nómadas, ¿no? Que es una forma distinta de hacer las cosas. Y yo creo que viene de esa cultura que tenemos ya como sistema de siempre hay que seguir, no nos cansamos. Uno piensa, bueno, pues si ya tenemos aplicación digital, ya está. No, pues también con la crisis hemos cambiado nuestro look and feel porque necesitábamos una plataforma nueva, más digital, con otro tipo de comportamiento. Veíamos que se utilizan las aplicaciones distintas y lo hemos implementado nosotros en casa, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco esa cultura de, sí, nacimos digitales, pero no podemos vivir de ese nacimiento digital. Tenemos que estar constantemente reinventándonos. De hecho, y ya me callo con eso, nosotros cada poco tiempo nos reorganizamos, ¿no? Es decir, porque al final dices cómo una compañía consigue pensar de nuevo distinto de sus clientes y lo que hacemos es, pues eso, os digo, antes de hace año y medio yo estaba en la parte más de negocio, llevando TWIP, que era un tema de plataforma de pagos. Ahora llevo la parte de transformación del banco, pero esto no me pasa solo a mí. Es decir, es algo bastante genérico dentro del banco que cada 3, 4 años, pues un porcentaje muy alto de la organización nos dan un reto nuevo. Y esa frescura de, bueno, ¿y ahora cómo lo resuelvo distinto?
nos ayuda a mantenernos pues en este pajet en el mercado. Muy bien. Está muy bien eso de cada 3 años nos cambiamos. Es duro, ¿eh? Más o menos. Es Como duro. lo de las trillizas, vamos a revolvernos, entonces aparecemos cada uno en un lado distinto de donde estábamos, pero eso nos hace tener una visión mucho más transversal y entender muchas veces por qué el otro nos decía, por qué se quejaba, por qué venía a pedirnos. En ese sentido, Santiago, yo creo que, tú lo sabes, Dimitris, cuando un avión empieza con turbulencias, todos los pasajeros miran a los tripulantes de cabina a ver si ponen cara de susto para... cuando en tiempos de incertidumbre los empleados miran al CEO para ver cómo está el CEO, qué tiene que tener un CEO, como desde tu experiencia en estos tiempos para ser el faro de los... Mira, lo primero es, ahora que dices eso de mirar a los tripulantes, lo primero es ser consciente del impacto que tienes, ¿no? Es decir, que neurológica y psicológicamente está demostrado que en las organizaciones el estado de ánimo del CEO influye, el estado de ánimo percibido del CEO influye en el estado de ánimo de la organización. Entonces esto hay que ser consciente del impacto que se genera, aunque uno pues no lo piense, ¿no? Yo pues voy por la mañana, me despierto, ¿no? Me tomo el café, soy una persona normal, pero no eres consciente del impacto que generas, ¿no? La gente se fija si tu coche estaba aparcado en la plaza de siempre o no. Si, a lo mejor, yo que sé, yo soy el Atleti y pierde muchas veces, ¿no? Entonces pues llega el lunes y dices, joder, entonces estás un poco serio y tal, pero la gente no piensa, ¿no? Dices, joder, el CEO está serio, ¿qué ha pasado? Entonces empieza todo el mundo a decir, ha pasado algo, no sé qué, yo he leído, ¿qué tal? Pues hay que ser consciente del impacto que tienes, ¿no? Yo creo que eso es una cosa muy importante, ¿no? Digamos que el papel del CEO, o sea, eres CEO todo el día, ¿no? Delante de los equipos. Pero aparte de esto, claro, yo he aprendido a base de prueba y error, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que decías de One, ING y lo de que decía Dimitris, ¿no? De cuál es coger la bandera y tal. Y yo he pecado por exceso de entusiasmo, ¿no? O sea, quiero decir, una cosa que he aprendido, relativa a tu pregunta, es, claro, yo soy una persona que hago muchas cosas mal, pero hay una cosa que hago bien, y es que me invento narrativas y visiones y tal, y en eso soy bueno, ¿no? Es decir, vamos a ir a hacer no sé qué. Entonces, ¿y qué me pasaba típicamente? Porque yo me inventaba la historia, cogía la bandera y echaba a correr. Y entonces miraba para atrás y decía, joder, nadie me sigue, ¿por qué? ¿No? O sea, y tienes que aprender desde el principio que hay mucha gente que no le gusta, que no entiende, que le da miedo. Entonces, para mí, una cosa muy importante que tiene que hacer el CEO es involucrar a las personas y comunicar, y que sea, digamos, parte del viaje, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que mencionabais antes de los objetivos y demás, esto de Juntos Crecemos, pues nosotros lo que hemos hecho, pues yo tengo una serie de 5 objetivos asociados con la visión que tenemos. Los 5 objetivos se transmiten al siguiente nivel, la gente que de mi equipo, que cada uno en su área ve qué objetivos tiene que tener para alinearlos con eso, y digamos en los siguientes niveles, ¿no? Hasta que llegas a digamos, la persona que está delante del cliente o delante del producto o lo que sea, pues digamos que tienen unos objetivos que están alineados completamente con la visión y con los objetivos del CEO. Entonces, claro, cuando ese alineamiento sucede y la gente lo entiende, se comunica, entonces ya puedes coger la bandera y verás cómo mucha gente te sigue, ¿no? Entonces, para mí esta digamos, comunicación e involucración, sobre todo de los líderes, ¿no? Pero y a través de los líderes de todo el mundo, este alineamiento de objetivos creo que es crítico, ¿no? para tener éxito, ¿no? Y lo dice uno que ha tenido mucho fracaso, ¿no? O sea, por eso de coger la bandera a correr y de repente pues te caes por el precipicio y nadie te ve. La bandera. Alguien podía haberme seguido, ¿no? Que sea para echar la cuerda. Muy bien, pues yo creo que es la hora de ya empezar a dar paso, así que Dimitris, si quieres, de dar paso a las preguntas de la audiencia. Yo por recordar, ya que Rafa no ha podido venir, algo sobre él, aparte de esa comunidad de 70.000 alumnos en más de 60 países, en The Power MBA, con 600 empresas que colaboran y partners como Tesla, etcétera, etcétera. El otro día teníamos una conversación con él y te sorprendía porque es un emprendedor puro, ¿no? Y te decía, sí, pero hay mucha tontería en todas estas cosas de transformación, de no sé cuántos. Esto venía a decir algo así como esto de los futbolines en las empresas y los pubs y todo esto. Y nos olvidamos de decir una cosa que sigue siendo imprescindible, que es el trabajo duro. Hay que trabajar muy duro para sacar una empresa para que algo que se les ocurre a 2 personas y lo empiezan a montar y que es disruptivo en el sector de la educación,
igual que Kingsley lo quiere ser en el sector, lo va a ser en el sector del Executive Search, pues eso crezca y realmente llegue a los números, a las cifras, al éxito que han tenido. Y detrás de eso, aparte de la idea, aparte de las ganas de transformar, está también el trabajo duro, y no nos olvidemos de ello, ¿no? Dimitri, tú te tienes que ir. Disculpa. Y entonces yo, que tengo un micrófono aquí en la mano, si alguien quiere hacer una pregunta, encantado de cedérselo. Bueno, en primer lugar, gracias por las presentaciones y por el evento. Mi nombre es Víctor Jimeno, soy director general de Sostenibilidad y Digitalización de Capital Energy. Atleti. Y quería preguntaros precisamente por ese dominio, ¿no? ¿Qué papel creéis que juega la sostenibilidad en la transformación y liderazgo? Todo lo que se está hablando de ESG y demás. ¿Creéis que tiene sentido o creéis que es bullshit? Si quieres, vamos, te seguro que ING tiene la mejor respuesta, pero yo te digo la respuesta de una empresa que se ha creado hace poco y que es pequeña y que en teoría esto del ESG podríamos haber dicho, bueno, pues esto es una tontería, ¿no? Pero nosotros, dentro de Juntos Crecemos, uno de los stakeholders que hemos pensado, porque nosotros seguimos a las pymes, ¿vale? O sea, Grupo Primavera hace tecnología de gestión para pymes, entonces seguimos al 98% de las empresas. Entonces, uno de nuestros objetivos es que crezcan nuestras comunidades, ¿vale? Entonces, y de hecho, me está acompañando aquí Silvia Basvis, que es una persona que lleva comunicación y ESG. O sea, una compañía pequeña que tenga ESG en el comité de dirección no es habitual. Y además hemos, digamos, manifestado un objetivo internamente que es que nos gustaría progresar en la dirección de ser una B Corp. No sé si algún día llegaremos o no, pero esa es un poco la dirección que queremos tener, ¿no? Yo creo que hay estudios de todo tipo, ¿no? Estudios que demuestran que el foco en ESG trae mejor negocio, y hay algunos estudios también que he leído que dicen que no hay ninguna correlación entre esto y el negocio, ¿no? Pero al final yo creo que en el mundo actual las empresas nos hemos convertido, o yo creo que todos lo estaremos viendo, ¿no?, en un agente que es más allá del negocio. Yo creo que tenemos un papel que va más allá del negocio, ¿no? Y es un papel de responsabilidad con nuestro entorno, con nuestros clientes, con nuestras personas, con todo lo que nos rodea. Y uno debe ser consciente de eso, y yo creo que poner en marcha iniciativas, pues y hay un montón de frameworks. Nosotros hemos elegido el de B Corp, por ejemplo, pero hay pues, los ODS, hay un montón de cosas que puedes poner, y que creo que son importantes en cuanto a la responsabilidad que tienes con tu entorno, ¿no? Que creo que es igual de importante que tu responsabilidad fiduciaria con los accionistas y con los empleados, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Esto te lo digo desde el punto de vista de una empresa pues, que ha nacido hace 2 años y que, ¿sabes? Y que lo tiene en su hoja de ruta como algo muy importante. Pero es fantástico, la verdad, que lo tengáis. Nosotros, la verdad es que hemos dado una vuelta a la estrategia del banco el año pasado, y es un pilar fundamental, ¿no? Es decir, es estrategia ahora mismo. Entonces, nosotros, ¿cómo vemos el canal de transformación para llegar ahí? Porque esto es un barco enorme que tienes una organización y dices, bien, ESG es un pilar, bien, de acuerdo, pero el barco se tiene que mover, es decir, no vale con decirlo. Creo que nuestro CEO estuvo hace relativamente poco en España, ¿no?, del grupo, y lo que nos decía es, no nos vale que sea para maquillaje. O sea, realmente tenemos que ver cómo se integra en la estrategia y conseguimos que tenga un impacto real y a medio y largo plazo. Entonces, cuando nos llega eso, como área, ¿no?, de transformación, decimos, oye, pues nosotros somos el canal para hacer que ocurra. Entonces, lo que hemos hecho es en ese ejercicio de One Roadmap, por ejemplo, que es donde se hace el steering de cuánto metemos en transformación tecnológica, cuánto metemos en negocio, cuánto metemos, se ha metido como un pilar. Y lo que nos ayuda es, oye, pues si inicialmente no teníamos suficiente foco en esto, al final lo que se dice es no vamos a meter. Entonces, ahora mismo tenemos ya un 6% de iniciativas que están dentro del pilar de ESG, ¿no? Tenemos además la parte de innovación, porque también nosotros analizamos esa agenda única por horizontes de innovación, ¿no? Oye, ¿cuántos sabéis que hay? Bueno, son 4 horizontes, ¿no? Las cosas del día a día, las más innovadoras, y también lo que hemos visto es cómo invertimos y que esas iniciativas más innovadoras, que normalmente las tenemos en el horizonte 2, es decir, aquellas cosas que nos ayudan a ser diferenciales con los clientes, vengan también desde el punto de ESG. Entonces, para nosotros nos falta todavía recorrido, ¿no?, en tracción. La parte, diría que todo lo que es wholesale banking, ¿no?, la parte más de grandes clientes está metida ya hace muchos años. La parte de retail estamos ahora realmente dándole acelerador, generando estructura, viendo la estrategia, y nosotros somos un canal en el banco de hacer que sea realidad, ¿no?, que eso que queremos hacer de aquí a la agenda del 25 y al 30,
qué tenemos que hacer ahora en los próximos 12-18 meses. Oye, una cosita, creo que es importante porque todo el mundo puede hacer algo. Porque, ¿sabes? Cuando hablamos del planeta es como, es tan grande que lo poco que yo pueda, pues te voy a poner 2 ejemplos de cosas que hemos hecho. Acabamos de abrir nuestra oficina de Madrid, que nos hemos cambiado de oficina, y una parte del briefing a la empresa que lo hizo fue solo materiales reciclables. Da igual, o sea, da igual lo que traigas, pero solo materiales, es un poco más caro, pero solo materiales reciclables. Ya está. O, por ejemplo, la fuente de agua, que todo el mundo tiene en la empresa, o sea, no tiene botellas de plástico, no tiene vasos de nada, tenemos una fuente que traes tu botella, la llenas y bebes agua, ya está. ¿Sabes? No, es decir, hay pequeñas cosas que si todo el mundo lo hiciera, el mundo cambiaría, ¿no? Pero es importante. todo el mundo puede hacer algo. Nosotros también quitamos todo el plástico, o sea, había plástico en las salas de reuniones cuando venía gente fuera, en el comedor, todo eso desaparece. Entonces, desde cosas estoy contigo, ¿no? Desde cosas muy a corto y muy sencillas a cosas ya estratégicamente pues, más complicadas, pero que o invertimos hoy o no van a pasar. Bueno, muy interesante y además me alegro de que lo hagáis y lo hagáis en serio porque también en esto hay mucho postureo. Sí. Y luego hay otra cosa, hablamos mucho de la E y la S y la G, porque la G, sin la G no hay ni E ni S, sino una buena gobernanza, pues al final es difícil que la organización realmente se tome en serio las 2 letras anteriores, ¿no? Y nosotros queremos trabajar muy específicamente en la G de la gobernanza. Más preguntas. Gracias por la presentación. Me encanta que desde funciones que no son recursos humanos tengáis tanto foco en las personas y quería haceros una pregunta como personas que venís de otros campos, ¿no? Ahora mismo estamos con la gran renuncia y la renuncia silenciosa, que a lo mejor es peor porque son los que no quieren estar, que se te quedan en la organización. ¿Qué les diríais a los comités de dirección? ¿Cuál sería vuestro consejo de dejar de hacer para cambiar eso? Una pregunta complicada y muy interesante. Y además se ve. O sea, a mí me sorprendió mucho. Tenía una persona que trabajaba conmigo en el puesto anterior, ¿no? Y se fue sin trabajo. Para mí era ¿no? ¿Cómo te puedes ir de una compañía sin un trabajo, ¿no? Voluntariamente. Y yo creo que ahí nuestra labor y un poco el mensaje que estamos dando, pero nosotros desde la parte de transformación, al final yo siempre digo que los empleados somos y los clientes son las 2 caras de la moneda, ¿no? Es decir, lo que vivimos dentro y que como empleados la cultura que tenemos y lo que conseguimos hacer se acaba reflejando en el cliente, ¿no? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Es como dicen, no, yo en el trabajo soy así, en casa soy así. Digo, bueno, pues tienes muchas habilidades, porque yo acabo siendo la misma persona en todos lados. Entonces, el mensaje que estamos dando, y nosotros, te cuento una iniciativa que hemos hecho, es 1, alineamiento, es decir, ese conectar de por qué mi trabajo y lo que voy a hacer hoy está conectada con la estrategia. Todos queremos hacer cosas importantes, todos queremos tener impacto más allá, ¿no? Entonces, es muy importante ese mensaje de alineamiento, el ejercicio de One Roadmap y conectarlo con los objetivos nos funciona muy bien. Y el otro es que nos habíamos dado cuenta que los bancos somos instituciones enormemente reguladas, ¿no? Y eso genera un peso de burocracia dentro de la organización grande unido a una empresa de tamaño grande. Y lo que hicimos, pues yo llegué al puesto en mayo, fue agosto, lanzamos una encuesta. Y bueno, para todo el banco, daba igual, pues había gente, pues directivos, había gente que acaba de entrar el banco, había gente que lleva 15 años, ¿no? En el área de operaciones, y les preguntamos qué te impide tener impacto en tu día a día. Y de ahí sacamos un plan y dijimos, oye, pues sacamos un plan de 10 aceleradores, que llamamos los 10 aceleradores de la productividad, pero que atacaba directamente los pains del equipo, de por qué la gente se estaba desenganchando. No digo que resuelva el 100% del problema, pero sí que una sensación de conexión desde la estrategia y desde arriba con los problemas que realmente están haciendo a cada uno. Porque yo siempre digo, uno no se levanta por la mañana y dice, voy a jorobar la empresa. O sea, eso es raro. Todos queremos, pasa poco. No digo que sea imposible, pero bueno, que de esos y hay que identificarlos rápido y sacarlos. Pero lo que sí que ocurre es que te cansas, te desenganchas, te ponen piedras en el camino, cada vez ¿no? Las cosas cambian y ese desgaste yo creo que es muy importante identificarlo y decir, oye, estructuralmente como compañía, ¿qué podemos hacer para alargarlo? Ahora empezamos a tener los primeros resultados, porque eso es lo que pusimos en un plan con equipos transversales. Aquí en ING somos muy aquí no se viene a quejar, o sea, te quejas y te pones a trabajar en la solución, ¿no? En la parte de victimito. Entonces hicimos equipos transversales con cada uno de los pains de los olores, perdonadme por el Span English,
poníamos a trabajar y empezamos a ver resultados. Entonces ha subido mucho, ¿no? Nosotros además medimos mensualmente lo que tenemos una pulse del engagement, ¿no? De cada uno, de cómo está trabajando dentro de su equipo, y vemos mejoras. Y ahora hemos vuelto, bueno, empezamos un ejercicio de volver de revisar. Decir, oye, esos dolores que hemos trabajado están en un nivel suficiente, hay que seguir trabajando sobre ellos, hay cosas nuevas que antes no eran un dolor que están, y creo que es la escucha activa, ¿no? O sea, es escuchar al cliente y escuchar al empleado, es que él está desenganchando de la compañía y no vale con, bueno, pero es que tengo que asumir que hay un porcentaje en la empresa. No, ese porcentaje de la empresa te cuesta un dineral y no te está impactando en P&L y te está poniendo, necesitas. O sea, es tu energía a la hora de ir para adelante, ¿no? Y yo creo que es el mensaje de escuchemos y pongámonos a trabajar. Y esto es pues como una startup. Al final empieza, dices, este es el dolor, empiezas a pilotar soluciones, unas funcionan y dices, venga, las tendemos a todos los equipos, otras nos han fracasado. Y hemos dicho, pues por aquí no seguimos. Pero yo creo que eso ayuda a, uno, a dar visibilidad a que existe ese desenganche, ¿no? Que puede haber dentro de la organización, y a trabajar activamente desde los equipos vamos a ver qué podemos hacer por mejorar. Y no estaremos en un sitio perfecto, pero es un mensaje muy positivo y se recibe muy bien. La sensación ha sido muy, muy positiva. No sé si con eso más o menos te ayudo. Llevo un poco más, quizá 2 apuntes. Uno es, yo llevo, la gente que me conoce, muchísimo tiempo diciendo a todo el mundo que para mí el mayor driver de negocio de una compañía, el mayor generador de negocio y de valor es que vayan a trabajar, o bueno, hoy en día se conecten remoto o lo que sea, el mismo número de corazones que de cuerpos. Es decir, uno cuando cuenta a los empleados o los colegas dice, tengo 357 cuerpos, ¿vale? que hacen algo. Cuando son 357 corazones, eso para mí es el mayor driver de negocio. O sea, porque ¿cuántos corazones hay que estén enganchados con lo que haces? Y volvemos al tema de la cultura y la visión, no me quiero repetir. Yo tengo ahí 2 cosas que hago que pueden ser, ¿sabes? Que a lo mejor parecerán tonterías, pero que a mí me funcionan, que son, lo primero es que yo pinto los organigramos al revés. Es decir, yo pongo el CEO abajo y para arriba, porque cuando los pintas, como todo el mundo los pinta, y por la ley de la gravedad, las cosas caen, ¿no? De arriba abajo. Lo que cae son órdenes, ¿no? De arriba abajo caen órdenes. Si lo pones al revés, lo que cae de arriba abajo son problemas que hay que resolver. Luego, el siguiente nivel de debajo lo que tiene que hacer es atender al siguiente nivel de arriba y resolver los problemas, ¿no? Y la labor mía es ayudar a todo el mundo a resolver las cosas que tiene que resolver, porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer perfectamente, mejor que yo, son mejores que yo en casi todo, con lo cual yo tengo que intentar ayudarles, y creo que eso es una cosa que más allá del dibujo y de la anécdota, transmite cultura para mí, ¿no? Y la otra cosa que hago es, y que animo a todo el mundo a hacer entre los equipos con los que trabajo, que es, empiezo todas mis reuniones preguntando a las personas cómo te sientes. Siempre. ¿Cómo te sientes? Vamos a hablar de negocio, de un tema súper duro. Hay que hacer una reestructuración, lo que sea. ¿Cómo te sientes? Yo creo que cuando hablas, o sea, esto de la resignación, pues hombre, habrá un porcentaje de gente que quieren convertirse en nómadas y ser clientes de ING. Pero hay otros pues que a lo mejor no encuentran ese propósito, no encuentran esa conexión, no encuentran la capacidad de poder hablar, ¿no? O sea, de que conecten no solo los cerebros, ¿no? Sino también los corazones. Y yo creo que eso es que suena así un poco de, ¿sabes? Pero es que creo que es muy importante. Y cuando tú sabes cómo las personas se sienten y eso se transmite por organización, el objetivo es capturar corazones, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer para que si mi equipo son 8 personas y hay 2 que veo que su corazón no está metido en esto, mi objetivo principal es pues, capturar su corazón? Porque cuando son los líderes, la sombra que proyecta un líder es enorme. Entonces, cuando hay un líder que no mete el corazón, la sombra que proyecta es tremenda. Entonces, hay que ser consciente de un líder puede proyectar sombra o luz. Y es la decisión de cada uno, ¿no? Y yo creo que la labor de un comité de dirección o de un CEO o la primera persona es lograr que todo el mundo irradie luz y no sombra. Muy bonito. Muy bien, además, como has dicho, Cayetana, muy bonito. Nos queda tiempo para la última pregunta y es verdad que acaba de empezar a aparecer una palabra que no había salido, que es el propósito, ¿no? Y ese propósito que se engancha con la claridad estratégica con los corazones de las personas. Última pregunta. Había otra por ahí, yo creo también, ¿eh? Ah, vale. Perdona, es que me acuerdo que has...
Esperamos haberte ayudado. Algo. Estamos igual. Todo el mundo. Gracias por la charla, la verdad es que súper educativa. Javier Ombría de Euronext. Una pregunta al hilo de lo que acabas de contestar, Santiago, perdón que te tutee. ¿Cómo consigues, o también la puedo abrir al resto, que haya una sinceridad sin represalias? Es decir, porque tú cuando pides una opinión a alguien, cuidado. Pues yo creo que, o sea, primero, o sea, hay una palabra que no hemos mencionado hoy, pero que, ¿sabes?, quedaría para otra sesión, que se llama vulnerabilidad, ¿sabes? Que bueno, de eso yo creo que se puede hablar muchísimo. Pero yo creo que los líderes, digamos, todos somos vulnerables, ¿no? Yo creo que es bueno, digamos, demostrar eso y no, o sea, yo no sé todo, no tengo todas las respuestas, me he equivocado 10.000 veces, os lo he dicho, he cogido la bandera y me he caído por el precipicio unas cuantas veces, me han despedido, o sea, han pasado muchas cosas. Yo creo que o sea, si tú tienes una actitud, y es un tema personal que cada uno tiene que decidir, ¿no? Para mí, la gente, o sea, si tú creas un clima de confianza de verdad, las personas te cuentan las cosas, ¿no? Pero confianza de verdad, eso se tarda tiempo en construir y creo que depende mucho de cada persona, ¿no? Creo que para eso, o sea, no hay ninguna fórmula mágica, ¿no? Para mí lo más importante es quizá tú como líder, para que alguien se abra, lo que te digo es demostrar vulnerabilidad. Oye, mira, yo también he hecho esto mal 200 veces, te voy a contar un ejemplo donde me pasó lo mismo que a ti. Cuéntame cómo te sientes con esto, que es mi pregunta de siempre, ¿sabes? Y después vamos a ver cómo vamos a trabajar en cómo lo podemos hablar o qué duda tienes o qué sea, ¿no? Pero para mí lo más importante es que de verdad no haya represalias, ¿no? O sea, porque al fin yo me acuerdo que tenía un profe de matemáticas hace muchos años que nos daba clase después de comer y llegaba siempre un poco achispado al pobre. Y entonces salía a la pizarra y teníamos así, era un tío muy vehemente, ¿no? Y decía, voy a hablar un poco fuerte, los del micro, no sé si, bueno, decía, a ver, vamos a ver, en esta clase todo el mundo puede expresar dudas y preguntar lo que quiera, sin ningún problema. Entonces, claro, el primer día de clase la gente, 16 años, o sea, puedo decir acojonados, ¿no? Ya lo he dicho, acojonados. Y entonces, pero uno levantó la mano y dijo, oye, vamos a ver si es verdad. Levantó la mano y dijo, oye, es que yo no entiendo. Y la respuesta al tío fue, ¿pero tú eres gilipollas o qué te...? Entonces, claro, a partir de ese momento nunca más nadie preguntó nada. Entonces, aquí, o sea, yo creo que es muy importante walk the talk, no sé, ¿sabes? Es decir, que si tú quieres crear primera confianza, no puedes fallar nunca. Al primer fallo, se acabó. ¿Vale? Entonces, para mí esto es muy importante, ¿no? Si tú vas por ese camino, vulnerabilidad, generación de confianza y no puedes fallar ni una sola vez. Una vez fallas ya, ese camino es muy difícil de desandar. No sé si te responden. Yo te digo, a mí me explicaron la confianza como una cuenta bancaria, donde tienes unos ingresos y tienes unas salidas de dinero. Entonces, lo que yo creo que cada equipo tiene, y según el momento también, no todos los ingresos son los mismos para todo el mundo, ¿no? Ni todas son las mismas para todo el mundo. Entonces, lo que sí que trabajo con los equipos es, oye, vamos a identificar dónde ganamos confianza en comportamientos concretos y esto, si se genera y se pregunta, sale. Es decir, oye, ¿tú dónde te has sentido con confianza? ¿Qué comportamiento ha habido? Y hay gente que te dice, oye, porque te pedí esto y lo hiciste. Entonces, a mí me da mucha seguridad que si quedamos que el martes tal y vas, lo haces. Pues esto ya, ingreso, no sé qué. Entonces, y luego, por otro lado, ¿qué me está generando desconfianza? ¿No? Entonces, hay gente que te dice, oye, a mí me genera mucha desconfianza este comportamiento. Y con eso tienes un plan de acción. Es decir, en el fondo es, tengo que repetir mucho los ingresos, ¿no? Y no puedo dejar de hacer eso, pero tengo que empezar a atacar las cosas que estamos perdiendo confianza y ser muy consistentes. Y se puede hacer, depende de las situaciones, pero se puede hacer rápido si uno es muy consciente de cómo hay. Y es algo esencial para que el equipo tire. Si no, es que encima como líder es horrible, porque no tienes un equipo que te contraste las cosas, que realmente, o sea, la potencia de un equipo es que dices, bueno, yo a lo mejor no sabré mucho de esto, pero tengo un equipo detrás que son la leche y sé que me van a decir, oye,
esto no lo estamos planteando bien, nos estamos olvidando de tal riesgo, has tenido en consideración, eso es cuando realmente llegas. Y yo creo que al final los equipos triunfamos, o incluso los líderes triunfamos por nuestros equipos. ¿Vale? Son los que realmente nos llevan arriba. Entonces, es un pilar fundamental sobre el que trabajar. Y bueno, a mí se me quedó mucho la metáfora, ¿no? De qué estamos metiendo en la cuenta, ¿no? Cuáles son mis ingresos y cuáles son los gastos que estoy teniendo. Pues sí, hay incluso una fórmula de la confianza, una fórmula donde hay una serie de cosas en el numerador, la cercanía, etcétera, etcétera, entre otras la credibilidad, la consistencia, y en el denominador está el ego, ¿no? Y es lo que tú dices de la humildad. El ego es una cosa muy cara de mantener y yo creo que es preferible pasarnos hacia la humildad y hacia el reconocer que nos equivocamos y nos equivocamos todos los días, porque eso además nos acerca y transmite confianza a las personas de alrededor. Como han dicho, podemos elegir entre dar sombra o dar luz. Pues ahora cuando salgamos, todos a dar luz. Muchas gracias y muchas gracias por estar aquí.